La administración de Nicolás Maduro no tendrá acceso a las inquietudes de las víctimas por los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así lo informó la Corte Penal Internacional, organismo que ha recabado la opinión de 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones no gubernamentales para pedir que continúe la investigación en el país. Los jueces del órgano judicial enfatizaron haber recibido toda la documentación necesaria para reanudar la investigación a petición del fiscal de la CPI, Karim Khan. Asimismo, reiteraron que la solicitud de Maduro carecía de posibilidades de éxito. Consideraron que se trataba de una táctica dilatoria para retrasar la decisión de los jueces sobre las averiguaciones. La petición del oficialismo subrayaba que podía ser que los hechos no hubiesen sido reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela, lo que haría necesario que su administración responda en detalle cada uno de los alegatos. Los jueces argumentaron que los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder. En este sentido, las normas del organismo internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía la administración de Maduro, para responder en detalle a cada una de estas alegaciones de las víctimas. La Sala de Cuestiones Preliminares afirmó que la participación de la administración de Maduro en dicho procedimiento está sujeta a lo establecido en el artículo 24 del reglamento de la Corte, por lo que no tendrá acceso a la documentación aportada a la CPI por las presuntas víctimas. La Comisión Nacional de Primaria inició el proceso de registro preliminar de candidatos con vista a las elecciones opositoras convocadas para el 22 de octubre del presente año. A través de un comunicado, el órgano rector informó que recibirá las comunicaciones dirigidas por los propios candidatos o por representantes de sus campañas a través de la dirección de correo electrónico cnprimariave@gmail.com. La Comisión Nacional de Primaria estableció que la inscripción formal de las candidaturas comenzará el 24 de mayo de 2023 y finalizará el 23 de junio, tras lo que se publicarán las postulaciones admitidas y se notificarán las que no, ante lo que se podrá solicitar reconsideración. Los que aspiren a ser candidatos deberán, entre otros requisitos, además de ser venezolanos sin ninguna otra nacionalidad, haber demostrado un compromiso inequívoco con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, así lo señaló el reglamento. Además, según lo establecido por la Comisión, la campaña electoral se llevará a cabo entre el 22 de agosto y el 20 de octubre, de acuerdo con la Comisión, que podrá exigir a los candidatos presentar bajo juramento y por escrito un reporte periódico de los recursos financieros que perciban para la propaganda. Sobre la participación de los venezolanos en el exterior, el reglamento indicó que podrán participar los venezolanos ya inscritos en el registro del Consejo Nacional Electoral para votar fuera de Venezuela y los que, estando o no en el sistema, actualicen sus datos para votar en las ciudades o localidades en el extranjero que a tal fin disponga la Comisión Nacional de Primaria. Cabe destacar que serán tomadas en cuenta principalmente las ciudades o localidades con mayor concentración de venezolanos, según datos oficiales de autoridades migratorias u otros organismos públicos de los respectivos países. Entre tanto, la Comisión Nacional de Primaria aseguró que durante las últimas sesiones de la Comisión Técnica de Enlace con el Consejo Nacional Electoral se han formulado planteamientos que están siendo analizados con los distintos factores políticos y sociales que apoyan a la primaria. 8 migrantes de diversas nacionalidades, la mayoría de ellos venezolanos, murieron tras ser arrollados por un vehículo en Brownsville, Texas, Estados Unidos. Asimismo, hay al menos 10 heridos de gravedad. Vamos a trabajar en la reunificación y asistencia a las víctimas para ayudar a los afectados. Y hemos estado en contacto con autoridades y seguiremos en contacto con ellos. Ha sido un proceso prolongado, pero estamos determinados a resolverlos. Estamos trabajando con el gobierno de Venezuela y estamos hablando con otras autoridades. El conductor del vehículo, identificado como George Álvarez, 9 de noviembre de 1998, trató de huir del lugar después del incidente, pero fue detenido por varios individuos en el lugar.
El conductor del vehículo que arrolló a un grupo de inmigrantes en Brownsville fue identificado como George Álvarez, de 34 años, quien se encuentra arrestado y fue imputado por 8 cargos de homicidio involuntario, 10 cargos de asalto agravado con arma mortal. Además, la policía local informó que el acusado enfrenta varios cargos criminales. Se desconocen los motivos. Sin embargo, algunos testigos señalan que los migrantes recibieron insultos por parte del conductor. Así lo explicó Sauceda. Asimismo, las autoridades recordaron que es una investigación en curso y no descartan ninguna de las 3 hipótesis, que haya sido por intoxicación alcohólica, accidental o intencional. El jefe de la policía exhortó que si hay más testigos o evidencias como videos, sean enviadas a las autoridades para colaborar con la investigación. Continúa la espera para migrantes quienes han llegado hasta El Paso, Texas, y han establecido un campamento improvisado a las afueras de la iglesia del Sagrado Corazón. Algunos tienen el beneficio de haber podido obtener una cita en el CBP One, la aplicación establecida por el Departamento de Seguridad Nacional, que les permite poder presentarse a las autoridades de migración e iniciar un caso, mientras que otros han cruzado de manera irregular, lo que los deja sin la posibilidad de moverse de esta zona. Por ahora, las autoridades locales se han mantenido al margen de pedir documentación o remover a estas personas de las afueras de esta iglesia. Organizaciones sin ánimo de lucro y la Cruz Roja han estado dando algunos auxilios para que las personas se puedan abrigar durante la noche. Mientras tanto, las autoridades se preparan para el levantamiento del título 42 este 11 de mayo y a partir del 12 de mayo iniciará la implementación aún más fuerte y eficaz, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, del título 8, lo que implicaría deportaciones de estas personas y consecuencias, sanciones de hasta 5 años para aquellos que entren de manera irregular, y si reinciden podrían inclusive tener consecuencias penales. Por otra parte, el gobernador del estado, Greg Abbott, durante esta jornada anunció que ya estaban en camino miembros de la Fuerza Especial de la Frontera para Trabajo Táctico de Texas de la Guardia Nacional, quienes estarán apoyando en las labores de detención a los miembros de la patrulla fronteriza, mientras que el gobierno del presidente Joe Biden anunció que 1.500 miembros del ejército estadounidense se estarán movilizando para ayudar con la protección de esta frontera sin tareas migratorias. Por ahora, estos migrantes esperan que pasen los días y buscan la oportunidad de tener un auxilio. Algunos de ellos aseguran que no existe un acceso fácil, en especial a esta aplicación, que de acuerdo a la administración Biden tendría una ampliación de sus servicios y el tiempo de atención que estaría garantizando para las personas que logren obtener una cita. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde El Paso, Texas, para BPI TV. Provea indicó que un 66% de las presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales eran jóvenes entre 18 y 30 años, quienes habitaban en zonas populares del país, siendo Aragua, Miranda y Carabobo los estados con mayor incidencia. El año pasado, 2022, siguió habiendo ejecuciones extrajudiciales. Tuvimos 824 personas, pudimos registrar presuntamente asesinadas por Cuerpo de Seguridad, presuntas ejecuciones extrajudiciales. También pudimos recoger 91 víctimas de tortura con casos que aparecen en diversas denuncias a través de los medios nacionales. Asimismo, fueron documentados 2.203 casos de presuntas violaciones a la integridad personal, con un aumento de 68.6% con respecto al 2021, y 121 detenciones arbitrarias, principalmente contra dirigentes sociales y sindicales. Las detenciones arbitrarias han venido disminuyendo en los últimos años y nosotros consideramos que eso es seguramente el efecto disuasorio que está teniendo para las autoridades gubernamentales las investigaciones y el seguimiento que está haciendo la comunidad internacional al caso de Venezuela, específicamente los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Con respecto al derecho a la salud, la organización registró 95.920 denuncias dentro del sistema sanitario del país, representando un 138% de aumento respecto a las 71.186 registradas en 2021, profundizándose además las brechas entre la población. Nicolás Maduro es una gran fábrica de exclusión y desigualdad para los venezolanos y venezolanas. La única política pública que existe en este momento es la concentración, el mantenimiento del poder. Los venezolanos salimos de la situación de pandemia de una manera muy diferente a como salen el resto de países de la región, con mucha más exclusión, mucha más desigualdad y además con una situación de servicios públicos y de sistema sanitario, sistema educativo absolutamente en una importante situación de precariedad. Lamentablemente, frente a esta situación no existen instancias nacionales a las que se pueda acudir y los organismos internacionales de protección a los derechos humanos se han convertido, y eso lo podemos corroborar con los datos, en el único mecanismo de disuasión y de contención al abuso de poder. En materia educativa, la organización aseguró que solo un 63% de los venezolanos entre 3 y 24 años asistieron a las aulas de clase, siendo la tasa más baja en los últimos 8 años. La jornada escolar se redujo a 5 horas por turno en educación media y básica. Asimismo, se reportaron 90 denuncias en comunidades educativas por fallas en servicios públicos y estructurales dentro de los planteles. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú activó un nuevo permiso temporal de permanencia para los migrantes que estén en el territorio en forma irregular y que les permitirá legalizar su estadía por un año. La resolución de migraciones fue publicada en el diario oficial El Peruano, donde se estipula que una de las condiciones para acceder a este documento es que la persona extranjera no tenga antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes en Perú o en el exterior, ni tampoco registre alertas internacionales en el sistema de organización de policía criminal. La persona que solicite el permiso tampoco debe estar incurso en las diversas causales de impedimento de ingreso al territorio nacional y medidas de protección previstas en la Ley de Migraciones. Esta amnistía, aprobada por el Ejecutivo, busca que unos 100.000 extranjeros que no han prorrogado su residencia puedan regularizar su situación. Los migrantes tendrán 6 meses a partir del miércoles para que se acojan al permiso temporal y regularicen su condición migratoria, pues de lo contrario, la Superintendencia Nacional de Migraciones iniciará procesos sancionadores que pueden derivar en una orden de salida obligatoria o la expulsión del país inca. La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos vive una crisis por los recientes tiroteos, tras el ataque de este fin de semana en Allen, Texas, donde murieron 8 personas, entre ellas menores de edad. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que según los principales conteos, ya se registraron 201 tiroteos masivos en lo que va de año. Además, afirmó que esto supone una media de más de un tiroteo al día y que, según las estimaciones, más de 14.000 personas han fallecido este año por la violencia con armas de fuego. El gobierno de Joe Biden acusa a los republicanos por no abordar este tema, que, según la Casa Blanca, es la mayor causa de muerte de menores de edad en el país. Jean-Pierre recordó que Biden instó este domingo al Congreso a aprobar una ley que prohíba las armas de asalto y otro tipo de armamento de alta capacidad, entre otras medidas. Según la organización no gubernamental Gun Violence Archive, hasta la fecha se registraron 202 tiroteos masivos en el 2023. Cabe destacar que se considera como masivo aquellos tiroteos con al menos 4 víctimas, tanto muertos como heridos, sin contar al autor del ataque. Hoy, junto con el Departamento de Justicia, estamos finalizando una nueva regla para alentar a las personas a utilizar los canales disponibles, legales y organizados para llegar a los Estados Unidos. Se presume que aquellos que no utilicen estos canales para ingresar a Estados Unidos son inelegibles para recibir asilo. Esto le permite a Estados Unidos y nos permite a nosotros expulsar a individuos que no hayan podido demostrar un temor legítimo de persecución en su país. Con la medida, Washington obliga a los migrantes a pedir cita para la solicitud de asilo
a través de la aplicación móvil CBP One o tramitarlo en países de tránsito antes de llegar a territorio norteamericano. Además, la Casa Blanca espera grandes cifras de arrestos de migrantes irregulares en su frontera con México tras el levantamiento del Título 42, una norma utilizada por las autoridades para hacer deportaciones de manera expedita debido a la emergencia sanitaria durante la pandemia de la COVID-19, y recordó que la frontera no está abierta. Al mismo tiempo, estamos claros en los retos que vamos a enfrentar en los días por venir, y esto va a ser algo muy difícil. Aún después de 2 años de preparación, anticipamos que habrá un alto número de encuentros en la frontera sur en los días y semanas subsiguientes al 11 de mayo. Ya estamos viendo aumento en los encuentros en algunos sectores. Esto supone una carga enorme para nuestro personal, instalaciones y comunidades con las que trabajamos estrechamente. Entre tanto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que las medidas para la migración regular impulsadas por el gobierno de Joe Biden han tenido efectividad. Más de 100.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado a nuestro país legalmente a través de los canales que les hemos establecido, y hemos reducido los encuentros en la frontera de estos grupos en 90% desde diciembre del año pasado y marzo de este año. Por otro lado, Mayorkas culpó al Congreso de la situación actual por dejar que siga vigente un sistema migratorio durante 2 décadas, pese al consenso que se necesita para lograr una reforma. Por su parte, la organización Amnistía Internacional aseguró que la nueva normativa de Estados Unidos para solicitar protección viola el derecho internacional. También afirmó que la petición de asilo por la aplicación móvil CBP One limita y supone una traba importante para aquellos que no tienen acceso a dispositivos móviles ni a Internet, o que por otras circunstancias no pueden acceder a la aplicación o usarla. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó que aunque las innovaciones tecnológicas podrían favorecer el tránsito seguro y unos procesos de tramitación en la frontera más ordenados, no se pueden utilizar programas como CBP One como única vía de entrada para solicitar asilo. Inicialmente, el uso de CBP One no era obligatorio. Además, hay numerosos informes de personas que llevan mucho tiempo esperando conseguir una cita por la aplicación, situación que podría empeorar cuando el Título 42 deje de estar vigente. El canciller de la República, Álvaro Leiva Durán, señaló que articulará con la administración de Nicolás Maduro la búsqueda de 200 cuerpos que supuestamente están en fosas comunes del lado del estado Táchira, según la confesión del ex líder de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. Es un tema que voy a hablar con Venezuela y posiblemente podemos acordar unos protocolos para ir y ver de qué se trata, qué encontramos y cómo podemos repatriar los cadáveres si es que se encuentran allá. Leiva dio estas declaraciones a su salida de un debate de control político, donde también se refirió a la reunión que sostuvo anoche con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien le expresó preocupación por la situación política, económica y social de Venezuela y por la presencia de grupos armados en el territorio. Pero le dio mucho énfasis a su posición frente a Venezuela, tal como lo mencionó ayer. De tal forma que yo me siento muy complacido por la visita, él quedó contento, yo también, y eso es lo que yo puedo manifestar sobre lo que ocurrió. ¿Quedaron en volver a reunirse? Pues yo le dije que cuando fuera necesario, si él tenía alguna inquietud, alguna pregunta por hacer, alguna aclaración que se le pudiera señalar o proveer, que estaba a las enteras órdenes. Tengo una buena relación con el presidente Uribe. Hoy Leiva se reúne con los integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que la conforman los expresidentes del país y los presidentes de las comisiones segunda de Senado y Cámara de Representantes. Sobre la situación de los colombianos que viajan a México, el canciller Álvaro Leiva dijo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que durante el año pasado viajaron aproximadamente 500.000 nacionales a ese país, de los cuales casi el 4%, unos 32.000, fueron devueltos, por lo que está tratando esta situación con las autoridades mexicanas. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, a través de una medida cautelar, suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán
y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. Tras la finalización del título 42, Estados Unidos proporcionará 300.000 visas para Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, además de 100.000 visas para Centroamérica. Así lo afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden de que se entregan estas visas. Y como le dije al presidente Biden, hay que atender las causas. Ya hemos hablado bastante sobre eso, de que hay que ayudar a los pueblos. Hay una realidad. Existe mucha desesperación. Por otra parte, el presidente mexicano alertó que hay un aumento en la cantidad de traficantes de migrantes y advirtió que es un engaño. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación. Manuel López Obrador manifestó que trabajan en conjunto con Estados Unidos y aumentaron la seguridad en la zona fronteriza sur de su país con Norteamérica. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó que un grupo de 1.000 migrantes de nacionalidad venezolana serán expulsados del territorio estadounidense por haber ingresado de manera ilegal tras el fin del título 42. En la primera mitad de este año fiscal, expulsamos a más de 655.000 personas. Estamos realizando docenas de vuelos de expulsión cada semana y seguimos incrementándolos. Apenas ayer trabajamos con el gobierno mexicano para expulsar a casi 1.000 venezolanos que no aprovecharon los canales regulares para ingresar a Estados Unidos. Coordinando los esfuerzos, esto incluye el anuncio de México por primera vez que van a aceptar el retorno bajo título 8 de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para que podamos continuar con el programa de perdones que ha tenido tanto éxito para reducir la migración de estos países. Esto incluye trabajar con Colombia y Panamá para lanzar una histórica campaña contra el contrabando en el Darién, yendo en pos de las redes criminales que se aprovechan de los migrantes e incrementando dramáticamente el número de vuelos de deportaciones a países del hemisferio.
Mallorca se informó que aumentaron a 24.000 los agentes de la patrulla fronteriza, 4.000 soldados, miles de contratistas y 1.000 funcionarios y jueces de asilo. Además, recordó que la frontera no está abierta tras la culminación a la medianoche de la norma 42, que permite las expulsiones en caliente por motivos de salud pública. Mallorca se enfatizó que entrará en vigor una nueva normativa y además explicó que bajo el título 8 se harán deportaciones. Por otro lado, las autoridades de la ciudad fronteriza estadounidense del Paso en Texas se preparan para recibir el flujo migratorio. Allí proporcionarán cobijo a unos 4.500 migrantes en 3 centros municipales en previsión de que los refugiados centroamericanos y suramericanos desborden la frontera. Los 3 centros que se unen a los albergues ya existentes en la ciudad estarán gestionados por la Cruz Roja estadounidense y recibirán a las personas por máximo 72 horas. Los albergues contarán con vigilancia las 24 horas del día, tendrán salas separadas, por un lado para familias y madres con niños y por otro lado para solteros y solteras. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, viajó a Caracas para reunirse con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López. Los temas de conversación principalmente fueron la seguridad en la frontera y la devolución de 3 lanchas artilladas de Colombia que estaban en poder de la Armada venezolana. En un comunicado conjunto, ambos ministros acordaron aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas de ambos países en los pasos informales a lo largo de toda la frontera. También establecer un canal de comunicación directo para intercambiar, informar y fortalecer la interacción en el ámbito de inteligencia entre los mandos de las fuerzas militares de las 2 naciones y también continuar las reuniones entre las unidades militares regionales de Venezuela y Colombia. Finalmente, los ministros Padrino y Velásquez exhortaron a sus equipos técnicos a continuar trabajando en conjunto y fortalecer la cooperación en materia de defensa entre ambos países. 3 botes colombianos, 3 embarcaciones que se habían desplazado hace años hacia territorio venezolano y que estaban entonces en poder de las autoridades venezolanas, pero igualmente 3 fusiles que estaban en poder de autoridades colombianas, pero pertenecen a Venezuela. Se hizo en la mañana de hoy la entrega por autoridades militares venezolanas a autoridades militares colombianas. No solo revisamos de las acciones que se han desarrollado desde Venezuela, en contribución con la preocupación grande que tenemos en Colombia respecto del crimen transnacional, de las organizaciones armadas ilegales que cruzan la frontera y tanto realizan acciones delictivas en territorio venezolano como en territorio colombiano. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela se han reunido en 2 ocasiones. El anterior encuentro se llevó a cabo en San Antonio del Táchira el pasado mes de septiembre. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La Federación Venezolana de Maestros señaló que no rechazan los bonos anunciados por la administración de Nicolás Maduro, pero criticó que no son suficientes para cubrir sus necesidades. Además, mostraron su desacuerdo con la consulta que realiza el patrono para elaborar el contrato colectivo en el país. Eso es una violación a la ley del trabajo, al convenio 154 de la OIT, que habla de las contrataciones colectivas con los trabajadores, porque les debo recordar que cuando las organizaciones sindicales elaboran un contrato colectivo, que es el que está introducido dentro de la Inspectoría y el Ministerio del Trabajo y que se ha venido discutiendo, consultamos con la base del magisterio, se consulta y dan opiniones para elaborar ese contrato que ya va el 30% aprobado y que queremos que se continúe. La continuidad de ese contrato colectivo es la exigencia que tiene la Federación y rechazamos cualquier comisión que quiera entromisarse en las discusiones,
porque son los únicos que deben discutir contrato colectivo, son las auténticas autoridades nacionales electas por los educadores, en este caso la Federación Venezolana de Maestros, para discutir las convenciones colectivas y para reunirse con el patrón. Aquí en El Paso, Texas, hemos estado viendo este procedimiento, autobuses que están siendo llenados con migrantes, procesados por la patrulla fronteriza para ser trasladados a centros de procesamiento acá. Es el procedimiento habitual que ocurre cuando un migrante cruza de manera irregular a la frontera. Hemos visto salir al menos 6 de estos autobuses llenos de migrantes. Muchos de ellos nos han hecho señas desde las ventanas diciendo que son de Venezuela. También, pues, esto se está llevando a cabo aquí desde el día de ayer, cuando se levantó el título 42. Vimos durante la noche del día de ayer a al menos 350 personas, muchas madres con niños pequeños que fueron trasladados en estos autobuses. Pues todo eso mientras ya en la frontera se rige el título 42. Lo que pasa a partir de ese proceso en el que son llevados a los centros de procesamiento es que un agente de la patrulla fronteriza decidirá si el migrante será puesto en un proceso de deportación acelerada, lo que establece el título 8 de la Ley de Inmigración, vigente el día de hoy en la frontera y que, según ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional, se hará cumplir a cabalidad. Se esperan deportaciones masivas de migrantes bajo estas leyes migratorias que determinan también conllevan a consecuencias, entre ellas que quien sea deportado no podría reingresar a Estados Unidos en 5 años y, de hacerlo, pueda poder ponerse en procesos penales en el país y enfrentar la cárcel. Esa es la situación, pero siguen estos procesamientos de migrantes bajo el título 8, la autoridad que le da a la patrulla fronteriza para realizar estas labores. Al otro lado hay más autobuses estacionados para seguir transportando a estos migrantes. Hacia el otro lado de este estacionamiento también vemos otras unidades, y eso pareciera es lo que vamos a estar viendo durante esta jornada aquí, mientras cientos de migrantes del otro lado pues se entregaron a la patrulla fronteriza y esperan ser procesados. Su futuro incierto hasta que no sea decidido por un funcionario de la patrulla fronteriza. Desde aquí, desde El Paso, Texas, reporta Jorge Agobián de La Voz de América para VPI TV. Tras la finalización del título 42 en Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias, por lo que solicitó al gobierno de Joe Biden y a los mandatarios de la región a garantizar el proceso de asilo independientemente de la nacionalidad. En el comunicado, UNICEF afirmó que apoya los actuales esfuerzos de los Estados Unidos y de los gobiernos de la región para abordar estas causas profundas de la migración. Sin embargo, señaló que la infancia requiere más apoyo. Además, el organismo recordó que son millones los niños y familias de América Latina que cada día están en movimiento en la región, huyendo de desastres naturales, de la violencia, la extorsión o la miseria. Asimismo, UNICEF exhortó a los gobiernos de tránsito y destino migratorio a garantizar el acceso a los servicios esenciales, oportunidades de educación y medios de subsistencia. Por su parte, México no recibirá más de 1,000 migrantes al día deportados de Estados Unidos, pues no tiene la capacidad para atenderlos ni tampoco la voluntad de aceptarlo. Así lo aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Ebrard señaló esto después de que expiró el título 42, normativa usada para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de la COVID-19. El canciller precisó que el jueves 11 de mayo Estados Unidos repatrió a México un total de 942 migrantes ante el fin de la política migratoria, mientras que en la frontera común se contabilizó la presencia de 26.560 migrantes. La candidata a la elección primaria, María Corina Machado, aseguró que espera que la Comisión Nacional opte por el conteo manual y, en caso contrario, no participará en la elección opositora, pero sí en los comicios presidenciales de 2024. Estas primarias, los votos los cuenta la gente, no los cuenta Jorge Rodríguez. Y debe ser un voto manual, 1 a 1, para que exista la confianza de que tu voto elige. Y eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, estas horas son decisivas, donde la Comisión Nacional de Primarias debe tomar decisiones e informar a los venezolanos
los términos de este proceso. Pero nosotros se lo decimos una y otra vez al país, es una lucha hasta el final. Y si acaban con las primarias, bloquean esta opción, que es la que ha escogido el pueblo de Venezuela para canalizar cívicamente nuestra indignación y nuestros anhelos, bueno, que se preparen, con o sin primarias, nos vemos en el 2024, vamos a ganar y vamos a cobrar. Ahí no hay duda. Además, la tolda política Alianza Bravo Pueblo y el dirigente político Antonio Ledesma oficializaron su apoyo a María Corina Machado. Esto no es un tema de apoyar una candidatura, no, esto va mucho más allá, esto es una lucha existencial, esto es encontrarnos en una nueva y en una misma ruta de liberación alrededor de los valores que nos definen como venezolanos. Más que un encuentro de partidos, esto es un gran movimiento de ciudadanos y nuestra bandera es la bandera de Venezuela. Y nuestra causa es la libertad de Venezuela. Así que muchas gracias. Por otro lado, la también coordinadora nacional de 20 Venezuela lamentó la muerte de los migrantes en Texas, Estados Unidos, y señaló que la migración es solo el reflejo de la crisis que vive el país. Yo creo que es un reflejo del horror y del dolor que el régimen está provocando, y yo en mi caso siempre lo he dicho, además de manera intencional. Yo creo que la migración ha sido por diseño y el régimen ha buscado además separar y desmembrar a la familia venezolana como un mecanismo de hacernos más vulnerables. Y lo que yo le quiero decir a la comunidad internacional es que no hay manera que tú detengas la migración cuando tú tienes un país sumergido en la miseria. Y tenemos confianza, digo en paralelo, que la Corte Penal Internacional sigue avanzando en sus investigaciones por crímenes de lesa humanidad, incluye el horror y los asesinatos que están ocurriendo con los venezolanos que han tenido que salir. La Superintendencia Financiera emitió la circular 007 luego de una reunión entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Federación Colombiana de Aseguradoras Fasecolda. Esto con la finalidad de permitir una póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT durante 15 días para los vehículos extranjeros de Venezuela y Ecuador que ingresen al territorio nacional y no tengan la obligación de pagar una póliza por varios meses si van a estar poco tiempo en el territorio. Implementar esta medida es una de las acciones para facilitar que a través de las fronteras terrestres aumente la circulación de vehículos y por ende el intercambio comercial, porque no será necesario adquirir una póliza mensual, semestral o anual para estar pocos días en el territorio nacional. El ministro de Transporte, William Camargo, señaló que la intención es hacer más accesible el ingreso al país y así fortalecer las relaciones económicas. En la circular queda claro que para el cálculo de la tarifa se seguirá teniendo en cuenta la clase y modelo del vehículo. Los interesados en adquirir este seguro podrán hacerlo presentando la tarjeta de propiedad del vehículo, el documento de identidad y podrán hacerlo a través de los mecanismos electrónicos de pago que ya se vienen usando en el país con este propósito. La póliza podrá extenderla hasta por 15 días más o si ampliará su estadía puede comprarla para meses. También se resalta que el seguro entra en vigencia desde el momento en que se expida y se acredite el pago. En el caso de los venezolanos pueden tramitar la póliza con la tarjeta de movilidad fronteriza TMF, el permiso especial de protección PEC o el permiso de protección temporal PPT. Quienes tengan una cuenta bancaria nacional podrán realizar el pago a través de la plataforma PCE, es decir, de manera digital. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.